Queridos hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes por este medio para seguir estudiando la vida de Moisés. Recordemos, hermanos, que ya hemos visto durante 3 estudios la vida de este personaje, que es muy importante para el desarrollo de la fe. Por eso es de que su vida abarca mucho en las escrituras, desde Éxodo hasta Deuteronomio. Y hay otras menciones que se hacen en los salmos, en los profetas, en el Nuevo Testamento. Y eso, hermanos, porque como les digo, para los judíos Moisés era alguien muy importante. Recordemos que hemos visto la vida de las personas que el autor de Hebreos en el capítulo 11 menciona que demuestran su fe. Y le hemos dado mucha importancia a las acciones que ellos hacen para mostrar su fe. Hasta este momento, Moisés termina su aparición en Hebreos, porque hemos quedado en que el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí. Sin embargo, es bueno observar qué cosas hace Moisés que son buenas y tratemos de imitar lo que Moisés hace. Entonces vamos a seguir estudiando la vida de Moisés. Recordemos, hermanos, que hemos hablado que la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. En el primer periodo vimos la fe de sus padres, la educación que Moisés tenía por ser alguien que fue educado en las cortes de Egipto, que era una educación de la mejor que podía tener en su época. También vimos que la fe hizo que Moisés no valorara los bienes materiales que tenía como príncipe de Egipto, pero así abandona eso por la fe, porque él estaba pensando en las cosas del Dios. Y entramos al segundo periodo, donde vimos el exilio en el desierto que él se impone y el miedo al llamado que él tiene de parte de Dios. Aunque él poseía habilidades y educación secular para hacer lo que el Señor le estaba pidiendo, él tiene miedo, pero aún así confía en Dios y hace las cosas. Era alguien que también actuaba. Entonces, en su tercera etapa, vemos las maravillas que Dios hace para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cómo es que Israel sale con la Pascua y cruza el mar? Eso es una muestra de fe del pueblo de Israel. Y ahí terminamos en la parte de Hebreos. Vamos a seguir viendo la vida de Moisés. Y vimos también cómo es de que Moisés alaba al Señor después de haber cruzado el mar. Vimos también parte de las quejas que el pueblo de Israel tenía hasta llegar al monte Sinaí. Uno es, antes de cruzar el mar, 2 quejas por falta de agua y 1 queja por falta de comida. Y en todas, hermanos, tratan de regresarse a Egipto. Recuerdan las cosas que tenían en Egipto y creen que es mejor lo que estaba en Egipto que lo que el Señor les está preparando. Ahora nos hemos quedado en el monte Sinaí. El Señor se ha manifestado. Recordemos muy bien que mientras que Moisés estaba en el monte tomando las ordenanzas del Señor, el pueblo de Israel había pecado en idolatría. Y cuando regresa a Moisés, Moisés viene y elimina por completo a las personas idolátricas a filo de espada. Entonces terminamos analizando a grandes rasgos el libro de Levítico y hablamos de que ahí
En el libro de Levítico vemos cómo la mentalidad que los judíos tenían pagana por haberse estado en Egipto bastante tiempo, el Señor la quita. Les da ordenanzas de cómo vivir santamente y que abandonen esa vida que tenían en Egipto. Entonces, hermanos, recordemos que ahí hablamos de que los niños israelitas y niñas también se aprendían el libro de Levítico desde los 5 años. Y vemos cómo es de que funciona esto de eliminar las costumbres de Egipto con 2 ejemplos claros que aparecen en Levítico 10, que es el ejemplo de Nadab y Abiú, que ellos quisieron adorar a su manera y no a la manera de Dios, y el Señor los consume y se mueren ellos por desobedecer, por hacer las cosas a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Y el otro ejemplo claro que tenemos es en el capítulo 24, que hay una persona que era mitad egipcia y mitad israelí y comienza a blasfemar contra Dios, y el Señor manda a apedrear a esa persona y la eliminan del pueblo. Entonces es muy importante ver todas esas eliminaciones que hay. Entonces ahora vamos a llegar, después de este repaso que hemos tenido de los estudios anteriores, vamos a ver qué es lo que pasa en el libro de Números. Entonces los invito a abrir su Biblia en el libro de Números, y antes de comenzar el estudio vamos a orar. Señor, te damos gracias porque Tú eres bueno con nosotros y muestras tu misericordia, Señor. Nos has sostenido hasta el día de hoy. Y Padre, estamos agradecidos ante ti. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este estudio, que podamos observar nuestras debilidades, nuestras fortalezas, Señor, y todas estas debilidades y nuestro carácter en general, que podamos mejorarlo para que tú te agrades de nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender las circunstancias en que Moisés estaba, las circunstancias del pueblo de Israel, y cómo es de que cada uno de ellos actúa, Señor, y que nosotros podamos ver en ellos esas actuaciones, esos hechos, esas circunstancias, y lo podamos ver en nuestra vida también para seguir un buen ejemplo, evitar el mal ejemplo y así glorificarte a ti. Que nosotros podamos ser unas personas que te alaben y den un buen testimonio de que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor y Salvador. Te alabamos, Señor, y pedimos esto. Amén. Entonces, hermanos, vamos a observar el libro de Números, y como les he de recordar, lo que estamos viendo es la vida de Moisés y cómo es de que las circunstancias en que él está o que el pueblo de Israel está, podamos verlas y ver nuestras circunstancias, tener una empatía, observar si estamos en las mismas condiciones y actuar de manera correcta. Por eso es de que vamos a observar solo las cosas que le pasaron a Moisés y al pueblo de Israel. Vemos que en el capítulo del 1 al 10 hay unos preparativos para la salida del Sinaí. Entonces, esa parte que son ofrendas y cosas que el pueblo del Señor tiene que hacer para ordenarse, para salir, nos lo vamos a saltar por el estudio, por la forma en que estamos llevando el estudio. Vemos en el capítulo 11 2 murmuraciones
contra Moisés y contra el Señor del pueblo de Israel, y las respuestas que son fuego y codornices. En el 12, la murmuración de María y de Aarón contra Moisés. En el 13 y 14, el fracaso ante la tierra prometida. En el 15, leyes de sacrificio y vestiduras y el sábado. En el 16, la rebelión de Coré. En el 17, la vara de Aarón. En el 19, un sacrificio de una novia. En el 20, el problema con el agua, que es otra de las murmuraciones del pueblo de Israel, y el pecado de Moisés. En el 21, Arad es derrotado y el pueblo murmura y se ve la serpiente de bronce. Del 22 al 24, la historia de Balaam. En el 25, Israel se mezcla y adoran a Baal. En el 26 hay un censo. En el 27 al 30, leyes de la herencia, ofrendas y votos. En el 27, del 12 al 23, hay que observar ese pasaje de la designación de Josué. En el 31 y 32, la conquista de la tierra y ocupación. En el 33, del 1 al 49, hay una recapitulación del viaje que ha realizado el pueblo de Israel. En el 33, del 50 al final del libro, las instrucciones para la posesión de la tierra. Si se recordarán, hermanos, hemos hablado de por qué el libro de Hebreos se queda justamente con la salida del pueblo de Israel del mar y se salta hasta la conquista de Jericó. Y si han notado la estructura, qué es lo que nos habla el libro de Números, podrán observar que lo que hay es un fracaso del pueblo de Israel. Así como la vida temprana de Jacob era de engaños, el pueblo de Israel en el desierto era de murmuraciones, de rebeldía. Y de eso es lo que nos va a tratar el libro de Números. Vamos a observar mucha rebeldía y descontento del pueblo de Israel pese a las maravillas que el Señor hace. Entonces observemos un mapa del recorrido que ellos hacen del monte Sinaí hasta Cades, que va a ser el primer viaje que emprenden. Aquí, hermanos, antes de comenzar a ver cada uno de los puntos de los sucesos que pasó Moisés, de cómo reaccionó el pueblo de Israel, quiero que leamos Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y vean que es subrayado o resaltado la palabra manso, porque esa palabra es muy importante, ya que nos muestra el carácter de Moisés. Cómo es que Moisés era y reaccionaba ante toda la rebeldía que el pueblo de Israel tiene. Y la palabra Anaau significa que Moisés tenía una actitud humilde, una actitud de sufrimiento, de paciencia y de aguante. Sobre todo veamos que él era una persona de aguante. Tantas rebeldías que vamos a observar con más detenimiento. En el libro de Éxodo vimos 4, aquí vamos a observar más. Y tanta rebeldía, y él era una persona paciente, alguien que aguantaba. Y esa misma palabra utilizada para las situaciones implica alguien oprimido, alguien necesitado y desamparado. Claro, Moisés no estaba desamparado, pero esa era
la forma en que se ven las situaciones cuando se aplica esta palabra now es de alguien de desamparo en otros pasajes. Pero si observamos en Moisés alguien oprimido y necesitado de Dios, y tiene una actitud de necesidad ante Dios. Es alguien de actitud humilde, sufrido y paciente. Y es algo que debemos de comprender, hermanos, porque vamos a observar que es un problema tras otro, y entonces vemos en Moisés alguien que aguanta y es paciente. Y esa actitud de paciencia, de esfuerzo en aguantar a las personas, todas las rebeldías que el pueblo de Israel tenía contra él, esa actitud, hermanos, nosotros debemos de copiarla. Y vamos a observar cómo es que reacciona en cada una de las rebeldías que el pueblo de Israel hace. Y por el contrario, debemos de observar cómo es que se comporta el pueblo de Israel para evitar ser así, hermanos. El pueblo de Israel aquí, como les he estado insistiendo, es alguien que fracasa en su actuar. Pero Moisés muestra el contraste, una gran paciencia. Y veamos otro aspecto importante y entremos ya a ver qué pasó en la vida de Moisés. Y por eso veamos Números 11 del 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró. Vean que subrayé oró. Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Aquí tenemos otra de las rebeldías que nos cuenta el libro de Números. Y el castigo que Dios manda es fuego. Fuego que va con la idea de consumir el campamento. Entonces el pueblo de Israel se vio en la necesidad, y viéndose en la necesidad le pidió a Moisés que intercediera, y Moisés oró. Y subrayo esa palabra orar a Jehová y oró, porque es lo que Moisés va a hacer, y es una actitud y algo que hemos visto ya durante 4 veces, que cada vez que el pueblo se rebelaba, él que estaba en momentos de angustia, él tenía una actitud de oración hacia el Señor. Entonces es algo que también tenemos que tener muy en mente y tratar de imitar esa actitud de oración que tiene Moisés, porque es algo bueno, algo que debemos de tener nosotros también. Entonces, para comprender qué es lo que va a pasar en esta cronología, recordemos que Moisés era alguien con paciencia, alguien manso, y que tenía una gran aguante en las situaciones adversas con el pueblo de Israel. Se encontraba en situaciones oprimidas, hermanos, y de necesidad, porque él era una persona, y había muchas personas que se levantaban contra la situación que se estaba dando, y todo lo que Moisés hacía era poner en las manos del Señor mediante la oración. Y eso hay que tenerlo siempre claro, y vamos a observar cada una de las veces que pasa esto, porque es algo que nosotros tenemos que imitar, y nos lo repite el libro de Éxodo, el libro de Números,
esa actitud de Moisés, y esa es la actitud que nosotros debemos de tener. Aquí Dios le manda fuego como castigo. ¿Qué es lo que pasó después? Veamos el versículo 4 del capítulo 11. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Observemos esto, hermanos. Primero, que son extranjeros los que comienzan esta murmuración. En las ocasiones anteriores se habla que es el pueblo de Israel, pero en esta ocasión son los extranjeros. Eso no implica que los extranjeros sean malos en sí. Si recordarán parte de lo que nos habla el libro de Éxodo, de cómo es de que podían comer la Pascua, incluía a gente extranjera que se hubiera circuncidado. Y vamos a observar en las leyes de Deuteronomio que también se incluyen a la gente extranjera que vive en el pueblo de Israel. Entonces, en sí no eran malos los extranjeros, pero se vuelven malos si inducen al pecado al pueblo de Israel. Entonces, como aplicación, hermanos, debemos de observar nuestras amistades. ¿Hay que tener amistades que no son cristianas? ¿Es posible? Sí, eso nos permite acercarnos a ellos y poder evangelizarlos. Entonces, es una forma bastante útil de evangelizar a las personas. Porque ustedes también tienen un trabajo y hay personas que trabajan fuera de lugares eclesiásticos que comparten con personas de otras creencias, lo cual no está mal en sí. De hecho, como les digo, es una forma de acercarse para evangelizar, pero sería algo malo que esas amistades que tenemos que no son cristianas nos induzcan a pecar. Entonces, hay que tener un acercamiento, pero que no nos induzcan al mal, así como los extranjeros aquí. Eso como una aplicación a nuestra vida que podemos observar. Los extranjeros aquí sí indujeron al mal al pueblo de Israel y por eso comenzaron a clamar otra vez y a rebelarse, a desear la carne que tenían en Egipto. Observemos el Salmo 78 del 24 al 33. El 24 dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Y vean qué interesante ese adjetivo que tiene el maná. Es un pan de nobles. No era cualquier comida. Recordemos que era un manjar el sabor que tenía para los judíos. Era un pan de nobles. Y les dio comida hasta saciarlos. Es decir, ellos no tenían necesidad de más cosas, pero aún así ellos quisieron más y más. Entonces el Salmo nos dice: movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y los años en tribulación.
Entonces, hermanos, Israel tenía con el maná un manjar y comían hasta saciarlos. Pero ellos querían más, comenzando con los extranjeros en este caso. Y la descripción que el Salmo nos da es de que las codornices caían como polvo, como arena del mar. Así era la cantidad. Recordemos que no les dio para un día o dos, sino para un mes entero. Y hermanos, así es como el Señor los castiga. Eso, hermanos, era un juicio lo que el Señor les estaba mandando. Por esa ansiedad de tener más y más cosas materiales. Veamos que ellos se saciaron. Así cumplió el deseo del Señor y quitó el anhelo que ellos tenían. Pero con todo eso, ellos no dieron crédito a las maravillas del Señor. Ellos habían visto tantas cosas en el desierto y ellos no le dieron crédito al Señor. Entonces, ellos se consumieron en su vanidad. Y vemos en el 11:34, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y es que, hermanos, observamos aquí ese corazón codicioso del pueblo de Israel. Ellos con el maná ya tenían algo de qué saciarse, pero no, querían más y más. Y nosotros, hermanos, a veces tenemos lo suficiente. Nosotros tenemos lo suficiente porque el Señor nos cuida y sacia nuestras necesidades. Pero aún así hay personas que se enfocan en tener cosas materiales cada vez más y más. Aumentar sus bienes materiales, aunque en lo espiritual sean pobres. Entonces, lo que nos debemos de enfocar siempre es en nuestro crecimiento espiritual. El Señor bendice nuestro trabajo, hermanos, y nos sacia nuestras necesidades materiales. Pero el problema es que por naturaleza siempre andamos queriendo tener cada vez más cosas y ese corazón codicioso no se va a saciar. Entonces hay que tener cuidado de ver este tipo de cosas en el pueblo de Israel y que nosotros lo podamos aplicar a nosotros. No tener ese corazón codicioso que trata de llenarse de bienes materiales. Con lo que el Señor nos provee es más que suficiente. Entonces podemos vivir con eso y estar satisfechos, hermanos. El corazón codicioso es algo que no se puede saciar y puede llevar a muchos males. Siguiendo con el siguiente capítulo, el siguiente suceso que vemos en Números 12 es que María y Aarón murmuran y leemos en el 1:2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Bueno, aquí tenemos en el versículo 1 que la construcción gramatical da la idea de que María fue la que comenzó el descontento. Y claro, Aarón la siguió. Si recordaremos en las codornices, la culpa fue de los extranjeros. Y como Moisés tenía una mujer extranjera, entonces probablemente aquí haya algo que se llama falacia de falsa generalización. Es decir,
Si tenemos un grupo de personas, en este caso extranjeros, que hicieron algo malo, si hay un extranjero, aunque éste no haya hecho nada malo, porque vemos al primer grupo, lo juzgamos como si él perteneciera a ese grupo. ¿Sí? La mujer de Moisés no había hecho nada malo, pero como era extranjera y un grupo de extranjeros hizo mal, comenzó el problema de las codornices, entonces también querían echar a esa mujer y se rebelaron contra Moisés por haber tenido una esposa extranjera. Entonces, hermanos, algo que nos enseña este pasaje es justamente a no juzgar a un grupo o a una persona por un grupo similar. Vemos que el Señor llama a María y a Aarón y les dice que Moisés es especial, que solo con él habla cara a cara en el versículo 8. Y le cae lepra a María y es echada del campamento por 7 días. ¿Qué aplicaciones debemos de sacar de este suceso? Primero, no estar murmurando. Segundo, vemos que Moisés, hermanos, no fue vengativo. Justamente en ese contexto de la murmuración de sus dos hermanos, encontramos el pasaje que hemos leído de que Moisés era manso. En ese contexto, ese pasaje que dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, ahí vemos el carácter de Moisés, aún cuando las personas más cercanas o bastante cercanas, que era su hermano Aarón y su hermana María, estaban contra él. Él no quiso vengarse, dejó todo en las manos del Señor. Y hermanos, así debemos de ser nosotros, no debemos de ser vengativos, dejar que el Señor obre. Y aquí obra directamente en la vida de María y de Aarón con un castigo. Pero nosotros no tenemos que tomar la venganza en nuestras manos o hacer cosas que dañen a las demás personas. No, debemos de dejarle ese problema al Señor y que Él obre. Eso es algo muy bueno en la vida de Moisés, no ser vengativo. Observemos el siguiente suceso que está en Números 13, que es el reconocimiento de la tierra prometida. Y nos dice el versículo 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de los padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y observemos aquí el mapa del recorrido que hacen estos varones. Y hacen este recorrido en 40 días, en la línea anaranjada. Y luego vemos en la línea verde también una ruta alterna a Jorma. Regresan con noticias agridulces. Leemos el versículo 27 y 28. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces, hermanos, sí tienen buenas noticias. La tierra parece que es buena para vivir ahí, pero ven algo desagradable, algo que es difícil de hacer, y es de que los habitantes se ven fuertes
y las ciudades fortificadas, y va a ser difícil entrar en guerra con ellos. De hecho, si ustedes terminan de leer el capítulo, ven que ahí se menciona a gigantes. Y entonces le da mucho miedo a 10 de los 12 enviados a ver la tierra. Vemos que a Caleb y a Josué, ellos por la fe que tienen del Señor, sabiendo la promesa que le da a Abraham, ellos saben que el Señor los va a guiar a la victoria. Con el Señor, hermanos, ellos van a derrotar a ese ejército. Y ya ha pasado 2 veces anteriores. Ya el pueblo de Israel ha entrado en guerra con 2 ejércitos que parecían imposibles. Y en una, hermanos, ni siquiera tuvieron que lanzar alguna flecha o blandir alguna espada contra el ejército de Egipto que los perseguía. El Señor los eliminó completamente a los egipcios. Y así han ganado también batallas. Entonces, no es posible que estando tan cerca de la tierra, después de tantas maravillas que el Señor ha hecho, el hecho de sacarlos de Egipto, tantas maravillas, y aún así ellos no tienen la certeza que el Señor los va a conducir a la victoria. Entonces el Señor se molesta y Moisés pide que no destruya al pueblo. Vemos en el 14, 21 al 23, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces, hermanos, lo que Dios le había prometido a Abraham lo iba a cumplir. Ellos sabían de esa promesa. Vean que dice que él está molesto y está irritado porque él ha hecho señales. Las personas pudieron ver físicamente la gloria de Dios manifestándose en tantas señales. ¿Cómo es que lo sacó en Egipto? ¿Cómo es de que ellos preservaron su vida en el desierto pese a tantas complicaciones que había? Y aún así, el pueblo de Israel estaba enfocado en lo material. No les importó las señales físicas que podían ver que el Señor mandaba. Eso no les bastó. Ellos aún así, como veían las fortificaciones, las grandes personas, y estaban enfocados en lo material y no en lo espiritual, tuvieron miedo y no fe. Y eso, hermanos, es similar a lo que les pasó con el maná. Ya tenían satisfechas sus necesidades, pero querían más porque estaban concentrados en las cosas materiales. Y eso también nos tiene que poner a reflexionar a nosotros en dónde está nuestra mente. ¿Está en agradar al Señor, en aprender más de su palabra, o solo en las cosas materiales de este mundo? Debemos de observar también nuestro comportamiento, porque si solo estamos concentrados en lo material, hermanos, a veces no nos damos cuenta de las bendiciones espirituales que también tenemos. Y hay que agradar al Señor y agradecer al Señor por tantas bendiciones que Él nos da. No solo bendiciones materiales, porque nos sustenta materialmente, pero también nos ha dado tantas bendiciones espirituales. Solo con el hecho de llegarlo a conocer, hermano, qué maravillosa bendición es esa.
Vemos en el capítulo 15 algunas leyes y en el 16 la rebelión de Coré. Aquí, resumiendo la rebelión de Coré, vemos que él era de la tribu de Rubén y él se levantó con 250 varones de renombre, príncipes y del consejo. Y ellos no querían vagar durante 40 años, no querían aceptar el castigo que el Señor les dio. Entonces se fueron con Moisés y llegaron en una actitud de pelea. Y cuando llegaron con Moisés y con Aarón, vean, es muy hermosa la actitud de Moisés y de Aarón. En el 16:4, ellos se postraron. Y se postraron porque no estaban en una posición de lucha, de disputa, sino en una posición de adoración ante el Señor. No era de rendición, sino en una actitud de adoración. Y es que desde ahí ya observamos otra vez de que hay circunstancias agobiantes para Moisés y para Aarón. Y aún así, ante esa adversidad de estar rodeado por 250 varones que eran de renombre, hermanos, príncipes, aún así ellos no temieron, sino que se postraron en una posición de adoración al Señor, porque su dependencia estaba con el Señor, no dependían de sus propias fuerzas. Y querían los de la rebelión de Coré desplazar a Moisés, a Aarón y a los levitas. Querían ofrendar ellos y ofrecieron ofrendas para desplazar a lo que el Señor había instituido en el libro de Levítico, el sacerdocio. Pero recordemos que Dios había elegido a ellos. Entonces, como castigo, quienes estuvieron alrededor de Coré, Dios los castigó, y vemos ese castigo en Números 16, 33 al 35. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y de todo Israel, los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y vean el versículo 34, que es muy importante por lo que va a pasar después. Y todo Israel que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trae también la tierra. Entonces ellos habían visto el castigo del Señor, que era un castigo para la gente que seguía a Coré. Y después un fuego también consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces, es muy importante observar que el pueblo de Israel se dio cuenta del castigo que el Señor le estaba enviando a Coré. ¿Por qué? Porque leemos en el 41 y 42: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Vean esto, al día siguiente, hermanos, había testigos de que era un castigo que el Señor le había dado a Coré y a los hombres que lo seguían. Pero al día siguiente, la congregación, es decir, el pueblo, se rebela contra Moisés y Aarón
culpándolos del castigo que el Señor les había dado a Coré. Entonces, ahí, hermanos, murieron 14,600 porque el Señor los castigó con esta manifestación de la nube. Era una nube que era para matar a los que se habían rebelado. ¿Qué tenemos aquí del pueblo de Israel? Vemos que es un pueblo de corazón duro. Ven el castigo que el Señor le da a Coré y vuelven a caer en el mismo pecado. Vuelven a murmurar contra Moisés. Coré no quería a Moisés y Aarón y los querían desplazar. Y ellos culpan a Moisés y Aarón por haber matado a Coré y a sus seguidores. Entonces, hermanos, es Israel un pueblo de corazón duro que siguen cayendo en el mismo pecado, murmurar. ¿Cuántas veces ya han murmurado contra Moisés y Aarón y el Señor? Porque el Señor fue el que puso ese liderazgo allí en el pueblo de Israel. Entonces, es un pecado recurrente y es de preguntarnos nosotros. Cada quien, hermano, sabe qué tentación tiene y no hay que tener el corazón duro para seguir cayendo en el mismo pecado una y otra vez. Huyamos de ese pecado que nos hace caer varias veces. No seamos como el pueblo de Israel. Vamos a ver la vara de Aarón. De los que quedaron, hermanos, Dios les da una prueba de que Aarón es el elegido para ser el sumo sacerdote. Y pide una vara seca y que le pongan el nombre y lo dejen en el tabernáculo. Esto lo vemos en el capítulo 17. En el 17:8 vemos, después de tener esas varas nombradas en el tabernáculo, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Hermanos, pasó algo milagroso para indicar que Aarón ahí no era que se había puesto él solito, sino era decisión del Señor ponerlo él. Y eso, hermanos, servía como ejemplo para el pueblo que había quedado de no rebelarse como Coré lo hizo. Entonces, veamos que había reverdecido, había echado flores, había echado frutos en desarrollo y frutos maduros. Esas 4 características, hermanos, no las tiene ni siquiera un árbol que vive. Generalmente por el proceso que el Señor ha dejado, la biología, siempre van las flores y luego los frutos. No hay 2 cosas en el mismo árbol, en un árbol normal vivo. Pero aquí, hermanos, la vara era un palo seco y volvió a tener vida, y una vida que era milagrosa. Ni siquiera en la naturaleza podemos encontrar esta clase de reverdecimiento con flores, frutos en desarrollo y frutos maduros. Eso lo guardaron para recordarles al pueblo la elección de los hijos de Leví. Y hermanos, esa vara es importante porque es un símbolo de la resurrección de Cristo a un cuerpo glorificado. Entonces, así de glorioso es el cuerpo que el Señor tiene por su resurrección. Y así ese cuerpo glorificado similar vamos a tener nosotros en
en la resurrección, con un cuerpo glorificado, un cuerpo completo. Aquí es una vara que da todo lo que la biología permite a un árbol. Estar verde, estar con flores, con frutos maduros y en desarrollo. Así va a ser entonces un cuerpo completo el que también nosotros podamos recibir en la resurrección. Y vamos a observar en el capítulo 18 leyes sobre el mantenimiento de los levitas y en el 19 leyes sobre la inmundicia. Y hermanos, no hemos terminado las rebeldías del pueblo de Israel. Es muy importante saber que vamos a seguir viendo más rebeldías del pueblo de Israel y cómo es de que Moisés actúa en esas condiciones. Claro, el capítulo 20 nos va a enseñar un error que Moisés tuvo. Pero eso lo vamos a ver en nuestro siguiente estudio. Aquí quiero yo que concluyamos. ¿Qué actitud tenemos nosotros ante los problemas, hermanos? ¿Usted se inclina y pide al Señor cuando viene algún problema? ¿O quiere resolver ese problema por su propia cuenta? Es muy importante ver esa actitud de Moisés de inclinarse al Señor y pedir guía y que Él resuelva ante los problemas. Otra cosa que observamos en el pueblo de Israel y que lo debemos de aplicar a nosotros, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿Está en la búsqueda insaciable de las cosas materiales? Porque el ser codicioso, hermanos, le llevó a Israel el problema de no ver las cosas que el Señor hace. Y el ser codicioso y concentrarnos en las cosas materiales también puede llegar a impedirnos ver cómo el Señor nos sostiene a nosotros. Así como sostuvo a Israel y le dio agua, le dio comida y como juicio le dio codornices, pero lo sostuvo en un desierto donde Israel no podía sobrevivir por sí. También el Señor nos bendice con cosas materiales, pero si nuestro ser está concentrado en solo ver las cosas materiales y buscar eso, nos puede impedir la vista de ver cómo el Señor nos sostiene a nosotros. Hermanos, vemos que Israel tenía muchas bendiciones. Bendiciones, el Señor desde que los sacó de Egipto los ha mantenido con cosas milagrosas, hermanos, que no han vuelto a suceder porque era un milagro, era algo especial para el pueblo de Israel, pero ellos eran duros de corazón. Ellos eran duros de corazón y no agradecían al Señor. Entonces es bueno también que nosotros, hermanos, tomemos un tiempo para reflexionar y alabar al Señor por tantas bendiciones que Él nos da. No solo bendiciones materiales, sino también las espirituales que Él nos da. Y así, hermanos, quiero terminar este estudio, pero antes, como sabemos, hay gran emoción en nosotros porque el siguiente domingo ya vamos a tener cultos mixtos. Que si usted quiere llegar a la iglesia remanente fiel, como hay cupo por el aforo que tiene la iglesia, por favor comuníquese con nosotros para avisar que usted desea asistir y ver si tenemos espacio ese domingo. Vamos a hacer una lista y poco a poco, hermanos, vamos a ir retomando las actividades. Y si usted no puede llegar,
y quiere estar igual en el servicio, aquí en la descripción de este video les dejo el enlace en Zoom para que puedan ingresar a la transmisión en vivo todos los domingos. Va a ser el mismo enlace por lo menos lo que queda de este año, desde el próximo domingo. Y si no, pues vamos a seguir subiendo aquí a la página de YouTube las predicaciones, los estudios que vamos a seguir realizando. Vamos a seguir con Moisés, hermanos, el próximo domingo y probablemente podamos terminarlo. Otro anuncio que es muy importante recordarles es de que el domingo 17 de abril es el domingo de resurrección. Entonces, dentro de 15 días no vamos a tener nuestro servicio como lo es de costumbre a las 10:15, sino que va a ser antes, a las 7:30 de la mañana. Si hay un día importante para la cristiandad, hermanos, es el domingo de resurrección. Es un día muy importante, es un día que recordamos la resurrección del Señor Jesús, y sin esa resurrección, hermanos, vana es nuestra fe, en las palabras que el apóstol Pablo les dirige a la iglesia en Corinto. Así que los invito a participar de ese domingo especial a las 7:30, recordándoles también que generalmente comenzamos a las 10:45 la transmisión o el estreno del video en YouTube, pero nuestro servicio siempre va a comenzar a las 10:15 de la mañana. Entonces, si usted quiere ingresar en Zoom para el servicio desde el próximo domingo, desde las 10:15 puede hacerlo. Así que, hermanos, todos estos anuncios nos causan una gran emoción. Recordemos cuál es la misión y la visión de la iglesia, y si pueden leer también la declaración doctrinal de la iglesia, es muy importante tener todo esto en mente para saber hacia dónde nos queremos dirigir, qué es lo que la iglesia remanente fiel desea con cada uno de sus miembros. Y así, hermanos, los invito a orar, recordándoles siempre estar en oración por la reapertura de la iglesia. Que el Señor nos bendiga en esa actividad, y recordándoles también que para esa actividad vamos a seguir las normas que el gobierno nos ha dejado. Sí, ustedes pueden leer Tito, que es una de las cartas que hablan de ese respeto que le debemos de tener al gobierno. Van a observar en el contexto que conocer la sana doctrina nos lleva a tener un respeto por el gobierno. Y eso, hermanos, que para Pablo escribir esa carta estaba injustamente encarcelado, y aún así habla del respeto que le debemos tener a las autoridades. Entonces, las normas sanitarias que el gobierno nos da, si le parecen justo o injusto, no importa, usted las debe cumplir, y por favor, respetemos eso todo el tiempo del servicio. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestro carácter, Señor. Moldéalo para que podamos ser unos buenos imitadores de Moisés, Señor, y reaccionar ante las adversidades con esa fe que Moisés nos muestra. Tener esa paciencia ante las vicisitudes, ante los problemas, como lo hizo Moisés, Señor. Sabemos que es una actitud que te agrada, que es algo que un hijo tuyo debe de tener,
y que Él fue un gran ejemplo para nosotros, y sabemos también que si nosotros por nuestra propia cuenta lo queremos hacer, vamos a fracasar, porque tú eres quien nos fortalece, Señor, y que quien nos moldeas por medio del Espíritu Santo que habita en cada uno de tus hijos, el hacer el bien, el hacer lo que a ti te agrada. Así que, Señor, ayúdanos y fortalécenos también para que podamos ir moldeando nuestro carácter. Te damos gracias por tantas bendiciones que tú nos has dado, no solo en sostenernos físicamente ante los problemas mundiales de salud, de economía, Señor. Nos has mantenido hasta el día de hoy y te alabamos por eso. Te alabamos porque también nos has permitido conocerte, y no hay bendición más grande que eso, el hecho de podernos llamar hijos tuyos, Señor. Bendícenos, ayúdanos también, Señor, y que podamos evitar esa actitud del pueblo de Israel de tener un corazón duro, Señor. Sabemos las cosas que a ti te agradan y queremos ser hijos tuyos, que te glorifiquen a ti y que siempre te agraden en todas sus acciones. Ayúdanos también a nuestros cultos de tipo mixto, presenciales y en línea, Señor, que sean de una bendición para cada uno de nuestros miembros, para cada uno de los líderes de la iglesia, Señor. Ayúdanos y bendícenos, guíanos, Señor, según tu voluntad, y te pedimos, Señor, que podamos también dar un buen testimonio de que somos hijos tuyos, que conocemos y respetamos la doctrina y las instituciones que tú has dejado. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Los esperamos el próximo domingo a las 10:15.